¿Sabías que existe un método poderoso que los antiguos egipcios dominaban para aumentar las buenas vibraciones? Que tú también puedes usar. En el Egipto antiguo reinaban los poderes ocultos, las conciencias despiertas y los conocimientos profundos sobre las leyes naturales del universo. A día de hoy, existen algunos conocimientos que muchas de las grandes civilizaciones del pasado llegaron a utilizar para el desarrollo de su cultura. Pero por malas interpretaciones de textos o malas intenciones por parte de los investigadores, se han mantenido sin ser comprendidos a través del tiempo. Sin embargo, bajo un exhaustivo estudio de los pergaminos e inscripciones dejadas en antiguos templos y lugares, se ha podido descubrir la verdad. Los egipcios fueron una de estas grandes civilizaciones. Podemos ver las joyas de la grandeza de su cultura a través del arte y la escritura, pero sobre todo a través de su impresionante arquitectura. Y es que uno de los poderes más elevados de todo el universo se manifiesta a través de la geometría existente en sus construcciones y en sus objetos sagrados. Con el pasar del tiempo, los investigadores solían preguntarse, ¿por qué los egipcios construían de la forma como construían? ¿Por qué utilizaban medidas tan específicas y muchas veces incomprensibles en cada uno de sus monumentos? ¿O por qué utilizaban ciertas formas geométricas en algunos templos o colocaban cierta cantidad de estatuas o esculturas para enaltecer sus construcciones? Pero todo esto no podía estar más alejado de la realidad. Las respuestas a todas estas interrogantes nada tenían que ver con la arbitrariedad o con el ego de los faraones por construir la pirámide o el templo más grande. El secreto que existe en sus construcciones, en el arte presente en estas, y en los números que utilizaban para hacer las respectivas mediciones, está relacionado directamente con la geo y la numerología sagrada, lo cual se relaciona a su vez con un conocimiento mucho más amplio de las verdades universales que eran capaces de dominar y con las cuales lograban conectarse. Por ejemplo, las cabezas de animales que presentan las deidades del antiguo Egipto dan a entender que estos eran seres con la conciencia despierta y poseían una especie de poder primordial. Eran seres que representaban el control sobre las leyes del universo y que poseían un entendimiento elevado de la realidad. El concepto que los antiguos egipcios tenían sobre sus deidades era mucho más complejo que el que se podría suponer, ya que estos seres místicos no eran entendidos de la misma forma como nosotros entendemos a Dios o a los dioses en las culturas occidentales. Para los antiguos egipcios, sus deidades eran representaciones consistentes de la naturaleza con las cuales ellos mismos podían converger para nutrirse de poder y nuevos conocimientos. De hecho, el término que ellos usaban para llamar a estos seres era Nether, que tiene la misma representación fonética que la palabra moderna naturaleza. En pocas palabras, las deidades egipcias eran prácticas de las distintas leyes que rigen todos los estados de la naturaleza. Esto se puede ver representado en distintas manifestaciones artísticas presentes en los templos. Por ejemplo, muchas veces encontramos una estela donde se muestra todo el iniciador de la cultura espiritual egipcia, abriendo los brazos y extendiendo una red sobre sus hombros, siendo la red un elemento simbólico que representa al universo en expansión, que se abre desde el centro primordial donde nace la existencia y se expande a través de las distintas dimensiones. Podemos ver a personas comunes estirando la red del universo, lo que nos da la certeza de que esta representación en particular nos muestra a personas comunes iniciadas en los misterios de conocimiento universal, lo que da a entender que cualquier persona que lo desee puede optar por adquirir los conocimientos espirituales necesarios para entender las verdades del universo y conectarse con la naturaleza. Algo similar debieron hacer los constructores de los templos, los matemáticos, artistas y arquitectos del antiguo Egipto, ya que a través de sus obras se puede notar que poseían estos conocimientos profundos que solo pueden ser obtenidos al desarrollar un estado superior de conciencia. Los aspectos geométricos y numéricos existentes del antiguo Egipto nos dejan claro que la intención de sus creadores era la de conectar el mundo físico en el que vivimos, por lo general de forma inconsciente,
con el mundo espiritual donde somos capaces de desarrollar nuestra conciencia más elevada. Esto se pudo comprobar luego de que se realizaran estudios profundos sobre la geometría de distintos templos, monumentos y obras de arte. En estos estudios se descubrió que las medidas exactas utilizadas para dar forma a ciertos elementos decorativos y arquitectónicos, como estatuas, columnas, portales, entre otros, e incluso la manera en la que estos se distribuían en el plano general de cada templo, tumba o edificación, generaban una serie de frecuencias vibratorias únicas que eran capaces de influir de manera muy potente tanto en el cuerpo físico como a nivel espiritual. En este punto es necesario que se pueda entender que las distintas frecuencias vibratorias influyen directamente sobre nosotros, porque esta es la manera que tiene toda la energía del universo para manifestarse a través de vibraciones. Cuando se dice que una vibración tiene una frecuencia alta, estamos diciendo que esta vibración en particular se mueve rápidamente y, por lo tanto, genera una cantidad de energía superior. En cambio, una frecuencia vibratoria baja es todo lo contrario. La vibración es muy lenta y, por lo tanto, la intensidad energética es bastante baja. La influencia que esto tiene sobre nosotros se basa precisamente en la manera como interactuamos con cada tipo de vibración. Así que si conseguimos elevar nuestra frecuencia vibratoria, tendremos más energía y más capacidad para lograr lo que nos propongamos. Los antiguos egipcios descubrieron esto y fueron capaces de comprender cómo las distintas frecuencias vibratorias influían sobre los estados de ánimo y las capacidades intelectuales, físicas y espirituales de cada persona. De ahí que sus construcciones y monumentos fueran pensados de manera tal para que siempre emitieran una alta frecuencia vibratoria. Gustaría que facilitara la energía necesaria para llevar a cabo algún ritual particular o influir de manera particular sobre las personas. ¿Cómo funciona la geometría para emitir distintas frecuencias vibratorias? La geometría, en sí misma, funciona exactamente como funciona una antena. Ciertas formas geométricas con medidas específicas, como las pirámides egipcias, por ejemplo, son capaces de recibir un flujo energético muy potente proveniente del universo y lo transmiten al mundo físico a través de sus formas. Existen además varios artefactos y objetos sagrados que los egipcios solían utilizar para conseguir elevar sus vibraciones gracias a sus formas geométricas. Entre ellos, tenemos el bastón sagrado, el Ankh, que por lo general se asocia al ciclo de la vida y que se ve representado muchas veces siendo portado por distintas deidades. Sin embargo, en muchas otras representaciones se pueden notar que la simbología del Ankh es mucho más compleja. En estas representaciones del arte egipcio antiguo, podemos ver a una deidad acercando el Ankh a la nariz de un iniciado, y este iniciado a su vez toma tranquilamente el brazo de la deidad, dando a entender que no solo existía un medio para acercarse a las deidades, sino que además eran las mismas deidades quienes mostraban el camino a los iniciados para conectarse con ellas a través de un objeto sagrado que tenía una forma geométrica determinada. Se puede suponer a través de esta representación que uno de los métodos infalibles que utilizaban los antiguos egipcios para elevar sus vibraciones y conectarse con la conciencia del universo era precisamente el de introducir en su nariz algún artefacto con una forma geométrica determinada que funcionase como antena de una alta frecuencia vibratoria. Quizá esto puede parecer extraño, pero realmente es algo que se hace hoy en día en Silicon Valley. Se ha podido ver experimentos recientes que hacen algunas compañías de neurociencias para entender mejor cómo activar y estimular ciertas áreas del cerebro y para producir ideas concretas o pensamientos específicos. Para llevar a cabo estos experimentos, los científicos introducen por la nariz de una persona unos diodos que emiten pequeñas emisiones LED que tocan una parte concreta del cerebro para estimularlo. Lo que los antiguos egipcios conseguían con la geometría sagrada, presente en sus construcciones y objetos, es algo que también podemos aplicar nosotros a día de hoy. Recuerda siempre que la geometría en sí misma no es el único medio que te permitirá mantener una alta frecuencia vibratoria. Es necesario que pongas mucho de tu parte, que seas una buena persona
y te rodees de otras buenas personas. Solo así podrás experimentar estados de conciencia mucho más intensos y acercarte a la divinidad. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.